Rogelio Chomnales, director de fotografía, y bueno, voy a contar un poco mi historia. Yo nací en Córdoba y viví hasta los 19 años ahí en Córdoba. Y tuve mucha suerte. Yo agradezco a la vida porque desde chico la fotografía y el cine me atraparon. Lo atribuyo, no sé, a que Córdoba era como un pueblito, digamos, que vivía en el centro de Córdoba, e ir al cine a ver películas era abrirse a ventanas del mundo, ver cosas de afuera, de diferentes, etc. No sé, atribuyo a eso. Bueno, siguiendo con el asunto que la fotografía me interesaba, también por otro aviso llegó un tipo a Córdoba. Yo me fui al hotel donde estaba este tipo y me contrató directamente. Entonces fuimos al norte, a Salta. Trabajé mucho ahí. Justo estoy en Salta y escucho que va a llegar Hollywood a filmar una superproducción, Taras Bulba. Bueno, fue una revolución total. Vinieron Tony Curtis, Jules Briner, J. Lee Thompson, el director, todo. Habían hecho un castillo. Bueno, no me quiero extender mucho de todo esto, pero tiré todo y la gente muy buena del estudio de fotografía en Salta que revelaban me prestaron una cámara de foto y me ofrecí como extra. Tuve de extra en... Eso fue año 61, 1961. Y pude ver cosas maravillosas, increíble de lo que es una fábrica de cine. No cine artístico, una fábrica era eso, con 2000 extras. Bueno, yo en Córdoba ya me llamaba la atención. En la farmacia yo veía avisos de publicidad, cartones grandes de un fotógrafo que firmaba la fotografía, Castro, Alejandro Castro. Entonces, cuando yo me vine a Buenos Aires, en un momento dado, cuando ya me ubiqué, yo fui a tocarle el timbre para emplearme, quería estar ahí. Justo coincide también en que él desmantelaba el estudio fotográfico y empezaba a hacer cine publicitario. Y fue en esa época el que más se destacó en cine publicitario, Alejandro Castro Cine. Y él tenía de socio un técnico en cine, Spoliansky, Naum Spoliansky, a la cual yo estuve 1 año y medio y absorbí como una esponja todo. Porque me hice en cine solo, yo no fui a escuelas, a nada. Era un tipo de primera. Ponía la luz, hacía cámaras, se ponía guantecitos blancos para ir a compaginar la película, hacía todo, el señor Spoliansky. Y era el único estudio que las agencias, Walter Thompson, que era famosa en ese momento, le permitía filmar en 16 milímetros, porque a todos los más lo exigía por la calidad 35. Estoy hablando en blanco y negro, de época, años A, y obtenía una calidad muy buena. El tipo iba, revelaba un piloto y decía 1 minuto más, 1 minuto. Yo lo seguía, estaba a la par de él. En 1 año y medio creo que aprendí todo, digamos, más el entusiasmo, más que el estudio lo tenía en la calle Lavalle, a la vuelta de Corrientes del Cine Lorraine. Yo salía de ahí, me iba todos los días a ver una película en el Cine Lorraine, que cambiaba programa todos los días iba al cine. Y, o sea, estaba muy metido, muy... en 1 año y medio me lancé solo como director de fotografía. Más o menos 1967.
Entonces empecé a enganchar en publicidad a algunos directores, qué sé yo. En un momento dado me llama Néstor Paternostro. Empecé a hacer publicidad con él, publicitario, y en un momento dado me dice: estoy por hacer un largo, ¿querés hacerlo? ¿Cómo no voy a querer hacerlo? Era el sueño de mi vida. Entonces yo ya estaba muy con él, enganchado, etc. Y nació ahí Mosaico. Mosaico fue el tiro de gracia de terminar de aprender todo. ¿Por qué? Filmamos 6 meses, porque lo producía él, nadie ponía plata. Entonces, entre que hacíamos comerciales, se iban filmando el largo. 25.000 metros de película blanco y negro, de una película que después ya se anuló, que tenía una calidad Dupont, en blanco y negro, que tenía un contraste, era maravillosa. Así que ya ni usaba el fotómetro. Había escena, yo ya sabía qué imprimía y hacía penumbras en donde no era exponer normalmente, sino en la sombra, y yo sabía hasta dónde imprimía todo. Ya no, porque estaba muy entregado. Además, creo que les pasa todo. Cuando hacen su primera película, uno viene virgen, entonces entra de lleno. A mí me pasó eso. Hasta hay momentos que tomé el mando, lo cual es grave, porque el que tiene que dirigir es el director. Uno está a expensas del director. Pero como era una película de tema publicitario, etc., y tenía muchos estilos, yo ya, bueno, estaba entregado totalmente. Ahí terminé de hablar. Y esa película se estrenó mal en el cine Como, porque comercialmente, no sé qué cosa. Pero obtuvo en el año 71 el premio a la mejor fotografía blanco y negro de la Asociación Cronistas. Y a mí me abrió el espectro a todos los productores de publicidad. Enganché, a partir de ahí empecé a filmar con todos los que habían de publicidad. Filmaba todos los días. Desde 1968 a 1976, yo filmaba todos los días. Y me enganché con Puenzo 5 años seguidos con él, que era el número 1, digamos, en publicidad en ese momento. En cine tenés que crear un ambiente. Hay que crear ambientes. Y por ahí cada escena a lo mejor no es estéticamente agradable, o sea, pero tiene que ser coordinada con toda la película, con el tema. En publicidad se paga mucho por 30 segundos, que son a veces 4 tomas, 5 tomas, y estéticamente tiene que ser una joya. A mí en esa época me atrapaba eso, la estética de que uno puede estar mucho tiempo, que el contraluz, que el brillito acá, que esto, que lo otro. Entonces era algo, yo estaba muy con la estética en esa época. Por supuesto, un largo que vos estás filmando y hay escenas que te gustan más y otras no. Pero cuando terminás la película, si te has llevado bien, el regocijo es genial por ver una obra entera de 1 hora y media, que el tema, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí están las diferencias, ¿no? Era una época que no había ni siquiera video assist. O sea, voy a aprovechar esto para hacer relación entre fílmico y digital. En el fílmico, hasta que no veías al día siguiente el copión, el material, no sabía qué había pasado. Por supuesto, cuanto más profesional el que estaba en la cámara y todo, más seguro. Los cameraman decía en el largo, cuando decían, toma, la mejor es esta. Y había que creerle, tenían experiencia, todo. Y en fílmico, bueno, también.
En cambio, yo noto ahora que en lo digital, los directores de fotografía, sería la contra, se relajan mucho. Porque ya lo ven ahí. Y bueno, antes era ¿imprimió o no imprimió? Esa era la pregunta anteriormente. Ahora no, ahora se relajan porque ya lo vieron ahí y ya está. Y antes no, había que estar más tenso, más concentrado en todo. Además, no se podía a posterior arreglar como se puede hacer ahora. Que si me quedó una zona oscura la hago, si está muy quemada la bajo en el laboratorio. No, no había ese tipo de cosas. Es más, todos los efectos que uno quería hacer, tenía que hacerlo en cámara. Yo tengo guardados filtros. Tengo un termocolorímetro con una caja de filtros de cristal, etcétera, que había que usarlos en cámara. Las correcciones había que hacerlas o en las luces o en filtro en cámara, etcétera, etcétera. Ahora no, uno filma y después todo se arregla después. Creo que ahí, pero bueno, la puesta de luz y todo sigue siendo igual. Eso no ha variado. Al contrario, yo creo que hay cosas nuevas y etcétera, no sé. Yo nací en la época de oro del cine. Yo me refiero al publicitario, pero también fue del cine, del 68 al 76, digamos. Nos venían ideas de la Nouvelle Vague, por ejemplo, de Francia. Que hacían luz suave, usaban la luz que entraba por los ventanales. O sea, ¿por qué? Por varias razones. Las cámaras eran más chicas. Antes filmaban con las Mitchell, esa enorme en estudio. Entonces, al ser las Arriflé, todo cámaras más chicas. La película más sensible. O sea, a veces con la luz natural, entrando por la ventana, alcanzaba. Empezaron a inventar no los faroles enormes, sino estas cositas chiquitas. Entonces uno iba a locaciones, los pegaba en cualquier lugar y ya podía filmar, ya no se hacían escenografía. Se iban a locaciones, a casas, a departamentos, etc. Facilitó mucho toda la cosa. Yo nací con esa premisa, ¿no? En mi época, como todo había que aprenderlo con fílmico, ¿qué hacía? Cuando un rollo se estaba por terminar y sobraba un poquito virgen, yo lo usaba con cámaras de foto y lo enganchaba a veces en otras películas para que entrara al laboratorio para ver, hacía pruebas con cámaras de foto. Por ejemplo, una cosa. Otra que había hecho era, compraba rollos de fotos diapositiva, que el mismo negativo se convierte en positivo, ¿no? Y ponía la velocidad de la cámara de foto un 60avo, que era como la cámara de filmar, y hacía pruebas. Por ejemplo, subexponía, sobreexponía, ponía filtros, etcétera, etcétera, y mandaba a revelar a un mismo laboratorio. Cosa que todo sea regular. O sea, que si había falla era por mí, no por el laboratorio ni nada. Aprendí un montón así. Porque ahora con lo digital o el videotape, es muy fácil, las escuelas de cine pueden hacer todas las pruebas posibles, porque antes no. Antes las 3 escuelas de cine que había, una en Tucumán, otra en Santa Fe y una acá, creo, en Avellaneda, era todo teoría, era teórico, porque era muy caro hacer pruebas, había que hacerlo en fílmico. Entonces era muy caro, no se hacían. Uno tenía que rebuscársela y hacerlo como uno podía. Ya te digo, el tiro de gracia fue mosaico, filmar 6 meses, 25.000 metros y ver todos los días. Esa mejor escuela que esa no tuve. Entonces ya ahí me olvidé de la técnica, todo, trataba de inventar cosas, hasta tal punto que Paternostro a veces me dejaba
me dejaba pasar a primer plano, ¿viste? Sugerir cosas, etcétera, etcétera. El director de fotografía, el responsable de la imagen. Y no se dice fotógrafo. Fotógrafo es un tipo con una camarita que hace clic, clic. Director de fotografía se dice porque yo manejo un equipo mío. Lo manejo al cameraman, manejo al ayudante de cámara, manejo al gaffer, a los eléctricos, a todos. Están a mi orden. Pero yo con todo eso tengo que responderle en imagen al director de la película. Es responsabilidad mía. Ahora, yo estoy hablando del ideal y siempre tomo de referencia a Estados Unidos, que Hollywood es la industria, que ahí se respeta. Yo viví 5 años allá en Estados Unidos. Que ahí se respeta ese escalafón. En cambio, acá o en otros países no es una regla fija. Porque, por ejemplo, con Fabio, cuando yo filmé, Fabio siempre lo llevaba al Lobótrico de cameraman. Y cuando había que consultar encuadres, no me consultaba a mí, le consultaba directamente al Lobótrico. Está bien, era la forma de Fabio de manejarse. En la industria no es así. El director de fotografía maneja todo lo que es imagen. En blanco y negro, vos iluminás lo que querés que se vea y dejás oscuro lo que querés que no se vea. En color no podés hacer eso. Porque el color te pide que haya un poquito de luz, de la temperatura color de la luz, hasta en la sombra. Porque si no se desvirtúa el color. A mí me pasó eso, por ejemplo, en Los Pocillos, el corto que hice con Fisherman para La Sorpresa. Nos convocaron y que iba a ser en cooperativa. ¿Cooperativa qué quiere decir? Que no te pagaban y nunca ibas a ver un banco, ¿viste? Porque nunca rendía o se lo bajaba a producción, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesó mucho, yo venía trabajando muy bien con Fisherman, me entendía bien, hice 3 largos con él y venía haciendo publicidades mucho, ¿no? Y me gustó la idea, entonces dije, bueno, yo lo hago, pero que me den la luz que yo pido, la cantidad de luz. A mí me gustaba usar mucha luz. Lo puedo decir ahora, porque si estaría trabajando y digo esto y un productor escucha eso, no me llama. Entonces el asunto era, es más, me pusieron un título, que yo incendiaba los estudios. Ese es el título que yo tenía porque cargaba mucha luz. Bueno, en este corto que hice, casi todo se desarrollaba en un ambiente muy grande, en una casa en San Isidro, y todo transcurría a la hora de la siesta, con grandes ventanales que se veía el sol afuera, y no podía estar quemado porque había alguna escena que se veía desde adentro. Entonces tenía que usar mucha luz y la película todavía no era sensible. O sea, tuve que llegar a un diafragma 5 o 6 con una película de 100 ASA. En esa época era mucho. Entonces, ¿qué hice? Me dieron la luz, llené el techo así rebotado con mucha luz para hacer la luz ambiente nada más. Y después la luz principal ponía una sábana lleno de luz detrás, ¿viste? Para la luz principal. Y quedé muy satisfecho. Es más, si ven La Sorpresa todo el largo, en Los Pocillos se destaca fotográficamente, por lo menos. Y a raíz de Los Pocillos, de la calidad de esa película, Fabio, que le consultaba siempre a Bubi Estañaro, lo tenía como a Bubi Estañaro como el consultor, ¿viste?
que se lo merecía Bubi Stagnaro, le consultó qué fotógrafo para su próxima película. Y Bubi le mostró Los Pocillos a Fabio y me llamó para Soñar, Soñar.